Buenos días, buenos días a todos. Luis, si te parece, vamos a comenzar. Buenos días a todos, mi nombre es Belén Cazalla y soy la responsable del área económica aquí en la Confederación de Empresarios de Cádiz. Hoy tenemos una sesión organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía y con la financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta sesión está enmarcada dentro del plan de formación para la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. Como sabrán ustedes, el pasado 13 de marzo se firmó el Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía, que es un pacto en el que están todos los agentes sociales y en el que se pretende fortalecer a las empresas y a los autónomos de esta comunidad autónoma. Hay un paquete de medidas, aproximadamente serán unos 8.800 millones de euros, que se van a dar en esta nueva legislatura. Dentro de este paquete hay medidas urgentes que se van a desarrollar lo antes posible, que son para apoyos a familias, personas trabajadoras, autónomos y empresas, y otras medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía. Hoy contamos de la mano de Luis Picón Bolaño, que es director del área de Relaciones Internacionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que nos va a hacer un poquito el desarrollo de cómo ha sido esta negociación, que habrá sido complicada, y también nos va a contar esta serie de paquetes de medidas cuando se van a ir desarrollando. Muchas gracias a todos por asistir. Las preguntas las haremos, si os parece bien, al finalizar la sesión, y cada uno podrá levantar la manita para que le demos paso a los micrófonos, ¿vale? Muchísimas gracias. Luis, cuando quieras. Hola, muy buenos días, Belén, y muy buenos días a todos, y gracias por permitirnos contaros el nuevo acuerdo de diálogo social, hacerlo en este entorno que sabéis que estamos desarrollando en los últimos meses de intentar incrementar la formación que todos tenemos en materia de diálogo social y de las funciones que desde las organizaciones empresariales podemos llevarlo a cabo. Por enmarcar un poco, nuestra idea es, como se ha dicho en la presentación de esta jornada, estaremos una hora y media así, para que os podáis organizar vuestro tiempo. Yo haré una primera presentación relativamente amplia para abordar el conjunto del acuerdo, porque que es todavía mucho más amplio, y luego intentaremos tener el tiempo que queráis para intentar contestar las preguntas que vaya surgiendo. Para hacer la presentación, me voy a ayudar de una presentación que espero que estéis todos viendo ya oportunamente. Sí, se ve. ¿Me ve, no? Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Pues lo que vamos a presentar es el Pacto Social y Económico del Pulso de Andalucía, que firmamos el pasado 13 de marzo. Lo firmamos las organizaciones que tenemos la consideración de más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, ya le han cambiado el nombre a la UGT, y las Comisiones Obreras de Andalucía, junto a la Junta de Andalucía. ¿Por qué firmamos este acuerdo y por qué lo firmamos estas partes? Bueno, yo creo que este es un elemento que cada vez tenemos que insistir más en la preeminencia, la capacidad que tenemos las organizaciones más representativas de ocupar un espacio de participación y de representación que nos corresponde. Este es un tema que sabéis que se complejiza mucho cuando hablamos de otros ámbitos, porque existen otras organizaciones empresariales, existen otras organizaciones sindicales, y existe la voluntad, además, de muchas instituciones políticas de ir buscando la interlocución con quien más le interesa, ¿no? Y nosotros, los interlocutores, somos nosotros. En este caso, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y vosotros que formáis parte de ella, no solo por una decisión política del gobierno de turno, sino porque así lo establecen las leyes. Y lo establece, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la concertación y el diálogo social está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El diálogo social es un objetivo básico
de la comunidad autónoma y es un principio rector de las políticas públicas. Está así reconocido. Por tanto, insisto, no nos dejemos llevar por el político de turno que quiere o no darnos participación, y esto lo digo tanto en el ámbito regional como en el ámbito local, de la interlocución en las corporaciones locales, que ahora tan de moda está, por así decirlo, con las elecciones próximas que vienen, ¿no? Sino que esta es nuestra forma regular, ordenada y legal de relacionarnos. Y esto no es nuevo. Nosotros ya venimos suscribiendo acuerdos de diálogo social con la Junta de Andalucía desde el año 93. En concreto, este acuerdo que os presento es el 10º acuerdo de diálogo social que hemos suscrito en todo este tiempo, ¿no? Es verdad que en todos estos años ha habido una cierta evolución, por así decirlo, ¿no? Si tomamos de referencia los acuerdos que firmábamos en el año 93, en el año fundamentalmente hasta el 2020, estos acuerdos de diálogo social coinciden mucho con la conformación, por así decirlo, de la estructura institucional de Andalucía. En los acuerdos que aquí... Miguel, por favor, tienes que apagar el micro. Creo que era el que ha surgido. Vale. En estos acuerdos que estamos viendo del 93 hasta el 99 o hasta el 2009, en estos 7 acuerdos, si recordáis, es donde se establecen y participamos las organizaciones empresariales sindicales las bases de la estructura institucional de Andalucía. En estos acuerdos, muchos conocéis el CAR, conocéis el CERCLA, el Consejo Económico Social de Andalucía, incluso importantes leyes como la Ley de Comercio, la Ley de Turismo. Toda esta articulación del esquema organizativo de Andalucía lo hacemos, participamos a través de estos acuerdos de diálogo social. Hasta que llega el año 2009, el último acuerdo que firmamos, del 2009 al 2013, que ahí se produce, si queréis, una cierta crisis. Ya teníamos institucionalizado todo lo que teníamos que tener institucionalizado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y llega esa crisis de representatividad, una crisis que coincide con la crisis económica del 2009-2011, en el que se impugna todo, en que ya los agentes económicos sociales no somos representativos, aquello de que los partidos políticos no me representan, incluso se pone en duda hasta la monarquía, ¿no? Si acordáis de esos años, ¿no? Y esta es una crisis importante que afecta al diálogo social, se paraliza el diálogo social, que no vuelve a recuperarse hasta el año 2020. En esos años, os recuerdo, por ejemplo, que se paraliza todos los temas de formación, muchos temas que tienen que ver con la gestión del día a día de nuestra interlocución, y esto solo se reactiva a partir del 2020. Y curiosamente se reactiva con otra crisis. Si la crisis económica de 2009-2011 fue la que paraliza el diálogo social, es la crisis de la pandemia del COVID, el 2020, la que la reactiva. Hay un elemento en la crisis del 2020 que yo creo que es bueno que todos lo pongamos en pie y lo tengamos en cuenta, que es el acuerdo que se firmó 4 días antes de la declaración que se hizo por parte del gobierno de pandemia. Se firma el acuerdo de los ERE, que es el que permitió a las actividades empresariales continuar con una cierta normalidad, por así decirlo, en sus relaciones laborales, gracias a ese acuerdo, ¿no? Y eso se hace en el 2020, en marzo del 2020. Y es el punto de inflexión en el que nuevamente se ve que el diálogo social hay que retomarlo, ¿no? Y en Andalucía lo retomamos en el año 20, en el año 21, pero ya no retomamos un acuerdo de diálogo social como el que teníamos en los años anteriores, en el que, digamos, institucionalizábamos leyes, estructuras, consejerías. Ahora lo que se hace es buscar un acuerdo que vaya directamente a la empresa. Un acuerdo en el que haya ayudas directas. Si os acordáis, en el año 2021 todos estuvimos buscando cuál era el SENAE de cada empresa para poder participar de las ayudas directas que en ese momento se ponen en favor de las empresas, ¿no? Y estas líneas del año 2021 tuvieron un cierto éxito, se
cumplió bastante bien y las ayudas llegaron a las empresas, ¿no? Y entonces llegamos al año 2023, en el que nuevamente vuelve a haber otra crisis. Ahora tenemos una crisis derivada del incremento de los costes energéticos, derivada de la inflación, y nuevamente recurrimos al diálogo social para poner sobre la mesa soluciones. Lo que ocurre es que ahora en el año 2023 vamos a poner sobre la mesa medidas a corto plazo, medidas dirigidas a paliar los efectos de la inflación y de la crisis energética, medidas que estarían en sintonía con las medidas que ya hemos vivido en el año 2021, que ahora explicaremos, pero también damos un paso más y decimos, oye, queremos retomar esa concertación, ese diálogo social en el cual podemos participar en la gestión de lo público, podemos participar en la cogobernanza de lo público, podemos participar, bueno, en la generación de instituciones, de leyes que afectan a las empresas. Queremos hacer lo que nosotros siempre venimos diciendo, hacer una Andalucía más empresarial y participar en todas estas normas. Entonces, cuando acordamos este acuerdo, que es el que está ahora mismo vigente desde el 13 de marzo, lo que hacemos es distinguir dos tipos de medidas. Las medidas a corto plazo e inmediatas, que son las medidas que, como insisto, recuperamos las del 2021, ayudas directas a las empresas, pero también queremos medidas económicas y sociales, medidas legislativas, medidas institucionales para favorecer la actividad empresarial en Andalucía. Teniendo claro qué es lo que queremos, también es importante, bueno, de dónde salen nuestras ideas, ¿no? Y nuestras ideas y lo que queremos, pues es fruto de vuestro trabajo. Si recordaréis, tuvimos una sesión de trabajo en la Confederación de Empresarios de Cádiz, también la tuve en otras organizaciones territoriales de CEA, en la que os pedíamos, oye, darnos ideas, darnos propuestas, darnos criterios para el nuevo gobierno que estaba por conformarse en el año 22. Hicimos un documento, el de prioridades empresariales para Andalucía, para el año 2022-2026, que trasladamos en primer lugar a los partidos políticos que concurrían a las elecciones y que luego, una vez celebradas las elecciones, trasladamos al gobierno de Andalucía. Mire usted, esta es nuestra hoja de ruta. Esto es lo que nuestra base asociativa nos ha pedido que desarrollemos y que hagamos, y aquí están nuestras ideas. Y como veréis ahora, he intentado muchas de esas prioridades que nos pedisteis en ese momento y que lógicamente hicimos nuestras, e intentaré demostraros que están en parte logradas en el acuerdo de diálogo social, ¿no? No obstante, previamente entraré con las medidas a corto plazo, las medidas diseñadas para prestar una atención inmediata y directa a las empresas que más están sufriendo lo que es la crisis económica. La medida estrella, por así decirlo, por su cuantía y por el número de beneficiarios que va a tener, es las ayudas a pymes y autónomos afectados por el incremento del coste de la energía. Aquí lo que ha establecido el Gobierno de la Junta de Andalucía en el acuerdo que ha firmado con nosotros es que tiene una dotación prevista de 525 millones de euros. Una dotación, como veis, muy, muy importante. ¿Cómo se va a articular estas ayudas? Se va a articular a través de un decreto ley. Os recuerdo que así lo hicimos en el año 20 y 21, un decreto ley en el cual se van a determinar las cuantías de las ayudas a los beneficiarios. A día de hoy, este es un tema que no está, digamos, cerrado, que estamos negociando con la Junta de Andalucía. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos una reunión para seguir con el mismo. Sabemos que la cuantía mínima para cada pyme autónoma va a ser de 300 euros y nos queda por determinar cuál es el modelo que permita que estas ayudas sean lo más automatizadas posible. Una de las cuestiones en las que hemos incidido a lo largo de los últimos años con la Junta de Andalucía es que muchas veces las ayudas
desde que se presentaban hasta que le llegaban al empresario pasaba año y medio, 2 años. Hay algunas que sigue siendo así, ¿no? Entonces, teníamos que buscar mecanismos que le den agilidad y eficacia a estas ayudas. Si de verdad lo que queremos es paliar el efecto inmediato que ha tenido, en este caso, el incremento del coste de la energía, pues lo que tenemos que conseguir es que esas ayudas sean lo más inmediatamente posible. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ver qué parámetros hay que sean digitalizables, que sean comprobables a través de lo que se denomina en la Junta el robot, que es a través de una comprobación digital, que permitan que esto sea lo más automático posible. Ahora mismo lo que se está paliando es el incremento del coste de la energía, con lo cual hay que ir a un instrumento que nos permita saber que se ha producido realmente ese incremento y que ha afectado realmente a las empresas ese incremento, ¿no? Esos datos los tiene Hacienda y en este momento lo que estamos es viendo cómo se articula la cesión de esos datos que Hacienda tiene para que puedan meterse en ese programa, por así decirlo, y así permitirnos bueno, pues llegar al mayor número posible de empresas de la forma más ágil posible. Os insisto, esta misma tarde tenemos una reunión para ir viendo cómo se articula todo ello y esperamos que, bueno, que más pronto que tarde seamos ya capaces de deciros cómo se van a articular estas ayudas, que como veis la dotación económica es muy amplia, ¿no? Después, otras ayudas que también tienen incidencia directa sobre la actividad económica serían las ayudas sobre las subvenciones para el desarrollo y la transformación digital de la empresa y la competitividad industrial de las pymes andaluzas. Esto va en línea con todo lo que tiene que ver digitalización y competitividad. Estamos también pendientes de que se articule la que es el decreto ley que permita poner estas ayudas en el mercado. En este caso, estaríamos hablando de 240 millones de euros los que estarían disponibles para las empresas. Luego, junto a estas medidas de ayudas directas, hay otras medidas que tienen impacto económico que creemos que son importantes. Por una parte están las garantías sobre nuevos préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda para menores de 35 años. Esta medida está dotada con 20 millones de euros y lo que viene es a movilizar el parque inmobiliario, a movilizar la construcción y venta de viviendas, porque como sabéis hasta ahora las entidades financieras lo que te financian cuando vas a adquirir una vivienda es el 80% del valor de la vivienda. Evidentemente es el ciudadano, en este caso el joven menor de 35 años, el que tiene que proveer los medios para el 20% restante. Con esta ayuda, la Junta de Andalucía avala un 15% de ese 20%. Con lo cual, realmente al adquirente lo que le queda es buscar la financiación a través de su capacidad de ahorro o por el método que sea, de solo un 5% del precio total de la vivienda. Esta entendemos que es una medida que va a dinamizar bastante el parque de vivienda en lo que es el mercado inmobiliario. Por otra parte, está también otra medida que creemos que va a movilizar mucho la economía, que es la subvención a fondo de las provisiones técnicas de garantía de 3 millones de euros. A nosotros nos dice Garantia, como sabéis, es una sociedad de garantías recíprocas en la que están las organizaciones territoriales de CEA, y que lo que hace es avalar circulante y financiación para las pymes andaluzas. Lo que nos dice Garantia es que con esta provisión de 3 millones, 2 más 1, que hace el gobierno de la Junta de Andalucía, ellos son capaces de poner en el mercado de forma inmediata entre 100 y 120 millones de euros en avales. Con lo cual entendemos también que es una medida interesante y positiva para lo que tiene que ver con la recuperación de la actividad económica. Y finalmente, en el ámbito de estas medidas a corto plazo, con mayor incidencia empresarial, destacaría las dirigidas a mejorar la seguridad hídrica en Andalucía, la lucha contra la sequía.
Aquí la Junta de Andalucía tiene el plan SOS, el plan de obras de infraestructura, y nosotros lo que le hemos pedido en el ámbito del diálogo social es que exista una aceleración, una ejecución más rápida de este plan y de todas las medidas que puedan tener relación con la sequía. Precisamente esta tarde comparecemos en el Parlamento de Andalucía en un grupo de trabajo que se ha creado en la Comisión de Agricultura para proponer medidas que afecten a soluciones para la sequía, ¿no? Con carácter inmediato, ¿no? Y una de las cosas que tenemos en el Parlamento, bueno, lo que hay que hacer es ejecutar lo que ya está previsto, aparte de otras ideas y propuestas que también nos habéis ido haciendo llegar. A corto plazo no solo se contienen medidas de carácter empresarial, también de medidas de carácter social. Estaría el bono familia y el bono carestía. Estas son ayudas directas a familias vulnerables que cumplan una serie de requisitos económicos. También tiene una cierta incidencia con el ámbito empresarial porque aparte de estos bonos se transferirán, por así decirlo, a los supermercados, que son los que harán frente a los mismos, como ya se hizo también con una tarjeta monedero que se previó en el año 2021. Y aquí lo que sí hemos pedido es que las organizaciones empresariales del sector del comercio puedan participar en el conocimiento de cómo se van a diseñar estos bonos para que su gestión sea lo más factible posible. Por otra parte, también se establece en el acuerdo un plan urgente de empleo juvenil, que se dota con 70 millones. En concreto, en el acuerdo hay varios temas transversales. Uno de ellos es la juventud y otro es la formación, como veremos, y está bastante bien desarrollado y bien diseñado para que podamos atender uno de los elementos en los que más nos habéis insistido cuando estuvimos viendo el documento de prioridades empresariales, era las necesidades que tenéis de recursos humanos en los distintos sectores. Es algo que hemos intentado introducir en el acuerdo con temas de formación, con temas de empleabilidad de jóvenes que iremos viendo, ¿no? Y también, y quería poner especial énfasis en este apartado del acuerdo, que es el Pacto Andaluz por la Atención Primaria, porque es la parte del acuerdo que ha sido más complejo de negociar, puesto que cuando estábamos en plena negociación del acuerdo de diálogo social es cuando se publicó una orden de la Consejería de Salud en la cual se establecía la tarifación o las tarifas de la prestación concertada, de la prestación privada en colaboración público-privada con el sistema sanitario público. Esto para los sindicatos y para determinadas posiciones ideológicas fue un poco shock. Ellos hablan de lo público, de lo público, de lo público, de lo público, y al final, bueno, pues podéis entender que aquí hubo un problema importante de negociación del acuerdo de diálogo social. ¿A qué punto llegamos? Bueno, pues mire usted, que va a haber un pacto andaluz por la atención primaria, que al menos el 25% del presupuesto de todo el sistema se va a dedicar a atención primaria, que eso son 3.370.000 euros, y que evidentemente se recurrirá, al igual que sucede hoy día, a la sanidad concertada siempre que sea necesario. Os recuerdo, y los que estéis en el sector sanitario lo sabéis perfectamente, que las UCIs de las clínicas privadas estuvieron a disposición de la Junta de Andalucía y de la función pública en los momentos de crisis. Hubo esa intervención, por así decirlo, de los recursos privados, porque el criterio de salud pública está por encima de todo. Así concluiría el apartado de las medidas inmediatas, de las medidas en las que las ayudas deben llegar a las empresas. Nosotros confiamos que antes de agosto ya todo esto pueda estar en marcha, pero como os decía, hay otra serie de ayudas y otra serie de cuestiones que son más a largo plazo, medidas de carácter más estructural y medidas que tienen que ver con la legislatura.
En estas medidas lo que hemos hecho es distinguir 5 ámbitos de actuación, 5 grandes bloques. Por una parte estaba la mejora y el refuerzo de los servicios públicos, que os recuerdo que esto yo creo que es importante y que todos debemos insistir, que el servicio público no quiere decir que todo sea público. Hay importantes servicios públicos que prestamos desde la iniciativa privada y que su mejora y garantía también nos concierne. Yo el ejemplo que suelo poner paradigmático es el tema de las farmacias. La farmacia, como sabéis, es total y absolutamente privada, excepto alguna sección de la farmacia hospitalaria, pero bueno, es absolutamente privada, es un servicio esencial y a nadie le falta. Y funciona perfectamente y magníficamente y no hay ningún problema en que la farmacia, siendo absolutamente privada, pues preste un servicio público. Junto a estas medidas de refuerzo de servicios públicos estarían las medidas de ayudas a las familias y luego estaría un bloque, digamos, dedicado al tema más de actividad empresarial desde el punto de vista de la inversión, del empleo y donde hemos tratado también de abordar medidas que tienen que ver con los sectores de actividad que iré ahora desgranando. Y finalmente dos ámbitos, 2 bloques, digamos que serían, por así decirlo, de gobernanza, que tienen que ver con la aplicación de los fondos europeos y con la participación institucional. Entrando en los ámbitos de servicio público y de refuerzo de la actividad, ahí tendríamos las medidas que hay ya acordadas de incrementar el precio por plaza de las tarifas aplicables al sector de atención a la dependencia. Esta es una de las medidas que más nos reclamaban nuestros sectores de servicios sociales y dependencia, tanto de residencial como de ayuda a domicilio, y es una medida, bueno, pues muy interesante porque ya existe un presupuesto de la Junta de Andalucía para llevar a cabo este incremento de tarifas que será paulatino y que se irá poniendo en marcha próximamente, ¿no? En materia de educación existe otra medida que también nos habían pedido desde el ámbito sectorial nuestro, en este caso de la educación, como es avanzar en la gratuidad y la concertación de la educación infantil, que es un elemento también importante. Yo aquí sí me quiero detener un momento porque, igual que os he dicho que hemos triunfado muchas cosas, hay cosas que no las hemos conseguido. He rescatado ese recuadro que aparece ahí, es un resumen que aparecía del documento nuestro de prioridades empresariales en materia educativa y formativa. Como veis ahí, nosotros pedíamos, porque así nos lo había dicho, la implantación del primer ciclo de educación infantil, la concertación del ciclo de bachillerato, el impulso a la FP dual y flexibilizar la oferta de ciclo formativo. Bueno, pues todo eso hemos conseguido que aparezcan en el acuerdo 3 de esas 4 cosas. En el acuerdo aparecen 3, lo único que no aparece es la concertación del ciclo bachillerato. Y no aparece no porque no lo hayamos exigido y pedido, sino porque la Junta de Andalucía nos ha alegado problemas presupuestarios. No tienen ahora mismo presupuesto para poder asumir ese compromiso. Y nosotros, una de las cuestiones que hemos hecho en este acuerdo de diálogo social es introducir las cuestiones que tuviesen presupuesto y que de verdad se fuesen a poner en marcha. Todo lo demás no nos interesa porque sería simplemente una foto político-institucional que no nos interesa. Nosotros lo que nos interesa es que de verdad hubiese un respaldo presupuestario, ¿no? Con lo cual, os lo pongo como ejemplo de ese documento que nosotros hemos ido defendiendo, de las cosas que hemos sacando, pero también es cierto que no todo lo hemos obtenido. Sí hemos obtenido, por ejemplo, un elemento que para nosotros es fundamental, que es avanzar en simplificación administrativa, en mejora de la regulación. Como sabéis, en la última legislatura se aprobaron 3 decretos leyes de simplificación administrativa y estamos ya negociando el que sería el 4º decreto ley de simplificación. Ahí sí os pido una cosa, que nos hagáis llegar todos aquellos elementos que consideréis oportunos que tienen que ser modificados, simplificados, desregulados en cierto modo. Nosotros ya hemos hecho avances
en lo que tiene que ver con la JICA, la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental. Ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, hemos tenido una reunión con el consejero de Medio Ambiente, el viceconsejero de Medio Ambiente, la secretaria general técnica, la directora general de Medio Ambiente, para ya poner en marcha lo que es la modificación de la ley JICA, que os adelanto que en breve vamos a convocar la Comisión de Medio Ambiente de la CEA para que también nos digáis contenidos y cuestiones que haya que modificar en la JICA, que os recuerdo que al final es donde están todos los temas de protección y calidad ambiental y donde también hay que ver o podemos tener la oportunidad de introducir cuestiones que tengan que ver con la contaminación acústica, la contaminación lumínica, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad que requiera de una autorización ambiental. Todo esto a vuestra disposición para lo que queráis, ¿no? Y después teníamos todo esto que es la modificación de la ley JICA, era una petición expresa que habíamos hecho en el ámbito de la negociación del documento de base que nosotros partíamos. En concreto, nosotros habíamos perdido 4 leyes: la modificación de la ley JICA, la ley de participación institucional, que está recogida en este acuerdo, y la ley de mecenazgo, que está recogida en este acuerdo. La cuarta ley que no aparece en este recuadro era la ley de economía circular, que se quedó en la última legislatura, se quedó a punto de aprobarse y que ya ha sido aprobada en esta legislatura. Con lo cual, como veis, las 4 leyes que habíamos propuesto en el ámbito de nuestras propuestas para el diálogo social, pues están incluidas en el acuerdo, una de ellas ya aprobada. La JICA ya hemos iniciado los trabajos y la ley de participación y la ley de mecenazgo estamos en ello. Junto a estas medidas del sector público, también nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la modernización y actualización de los precios en materia de contratación pública, la reforma de la administración territorial y la digitalización de la administración. Esto estaba también en nuestro documento. Nosotros, una de las cosas que veníamos reclamando a la Junta de Andalucía es que tiene que haber una mejora importante en lo que es la gestión propia de la Junta de Andalucía. No puede ser que se estén digitalizando las relaciones con el administrado, pero que de puertas para adentro la Junta de Andalucía no tenga digitalizado sus propios trámites, ¿no? Con lo cual este es un elemento que creemos que es importante. Nosotros en el documento de prioridades empresariales hablábamos de que queríamos una revolución en la administración pública y por aquí se están dando pasos. Ya se ha anunciado por parte de la Junta de Andalucía que va a haber un plan para reformar toda su estructura periférica. Sabéis que muchas veces los cuellos de botella los tenemos en las delegaciones provinciales, que las delegaciones provinciales, bien por falta de personal, bien por acumulación de tareas, en los dos casos se producen, bueno, pues no están siendo lo eficientes que debían ser en su respuesta a la actividad empresarial. Y esperamos que, bueno, que con estas medidas y con el impulso que queda a las mismas, mejoremos en ello, ¿no? Otra serie de medidas a medio plazo estarían las que llamaríamos las destinadas a las familias, que aunque están destinadas a las familias, tienen mucha influencia también en la actividad empresarial. Por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, pues por mucho que se ponga el foco en las familias y en las familias más vulnerables y en los sectores más necesitados de vivienda, al final es una actividad económica, ¿no? Esa actividad económica se va a regular a través de una nueva ley andaluza de vivienda, que supongo que ahora tendremos que esperar para compaginarla con la nueva ley del Estado que se ha anunciado, ¿no? En todo caso, en vivienda lo que sí se hace, y para los que seáis del sector, es, en el acuerdo lo que hacemos es reafirmar e impulsar la ejecución tanto del Plan Vive de Vivienda como el Plan de Vivienda estatal, ¿no? En materia de transporte público, de viajeros por autobús, lo que solicitamos es ayudas directas a las empresas, ayudas directas a unas empresas como son las del transporte, que son
de las que más han sufrido durante la pandemia y de las que más han sufrido el incremento del coste energético, ¿no? Ya en nuestro documento decíamos que era urgente que las administraciones equilibrasen las pérdidas sufridas en el año 21 por parte de las empresas del transporte público de viajeros por carretera, y estas ayudas, bueno, pues en breve esperamos ponernos ya en marcha con la Consejería de Fomento, que como sabéis ahora ha cambiado de titular, ha tenido algunos cambios, para ponerlas en marcha, ¿no? Y luego en materia de juventud, también en este ámbito de familia, al final, en materia de juventud lo que hay es ese plan de empleo juvenil que no dejan de ser incentivos para las empresas para que hagan contratación, ¿vale? Con lo cual también es una medida que está en el entorno de la parte social, por así decirlo, pero que tiene una incidencia en la actividad empresarial. Pasaremos ya al bloque tercero, ya voy acabando. En el bloque tercero es donde están las políticas más relacionadas con la actividad empresarial, con la actividad inversora y con la actividad sectorial. Ahí hemos enfocado muchísimo, nos lo insististe hasta la saciedad, en el tema de la formación profesional. Ya alguna actividad hemos desarrollado en cada una de las provincias en materia de FP dual, y no solo nos queremos quedar con la FP dual, también la FP básica y la FP para el empleo, que nuevamente hay muchos sectores de actividad en los que estáis demandando una formación específica para cubrir las lagunas que existen ahora mismo en el mercado de trabajo, y esto lo queremos poner en marcha a través de este Pacto Andaluz por la formación profesional. No nos hemos olvidado, seguimos siendo una organización empresarial que la juventud y la sociedad no solo tiene que buscar empleo, sino también ser capaz de crear su propia actividad empresarial. Por eso seguimos insistiendo en todo lo que tiene que ver con el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, en un elemento que también es transversal a todo el acuerdo, que es la retención del talento. Para nosotros es importante que seamos capaces de fidelizar de algún modo a las personas que pueden aportar valor añadido a la actividad empresarial, valor añadido a determinados sectores que demandan ese talento, y por eso es algo en lo que también queremos trabajar a lo largo de esta legislatura. Y luego, bueno, pues el emprendimiento en el medio rural, que es dar respuesta, bueno, a las necesidades de inversión y de financiación que se necesita en el medio rural para evitar esto que ahora se conoce como la España vaciada, que yo creo que en Andalucía no se da tanto, pero sí es verdad que el medio rural, en el ámbito empresarial, requiere de medidas que incentiven esa actividad económica en ese ámbito. Yo aquí destacaría una medida que me parece que es interesante, es la última de las que se enumera en el medio rural, que es incentivar la construcción de infraestructuras bioindustriales sostenibles para el tratamiento y valorización de residuos. Una de las cuestiones que más hemos insistido es que si con la Ley de Economía Circular y con otras normas se insiste mucho en el tratamiento de los residuos, bueno, pues que esa es una oportunidad que está ahí. La Ley de Economía Circular y todo lo que tiene que ver con la economía circular es también capacidad de generar actividad económica, e entendemos que estos incentivos deben ser importantes y van en esa línea oportuna. También en el medio plazo, os insisto en el tema de la sequía. Para nosotros el agua es algo fundamental. En las últimas semanas os hemos trasladado que hemos creado un grupo de trabajo en materia de agua para hacer un seguimiento lo más dinámico posible a todo lo que tenga que ver con el agua. Aquí, en el acuerdo de diálogo social, lo que se introducen son de incentivos a la PYME para la inversión en eficiencia en el uso del agua de la industria, y las ayudas a inversiones en infraestructuras de regadío con objetivos medioambientales. Nosotros, en materia de agua, sí aprovecho para deciros que lo que estamos diciendo es que el agua es un recurso tan importante para la actividad económica, es un recurso tan necesario, que las políticas de sequía, las políticas de regadío, no deben ser políticas destinadas solo a vamos a restringir, vamos a repartir,
sino que para nosotros de verdad lo prioritario es crear nuevos recursos. ¿Cómo se crean nuevos recursos? El agua, es verdad que no hay las precipitaciones que había hace 100 años, estamos en un proceso de cambio climático, pero es verdad que no existe la tecnología, que hoy día existe una tecnología muy distinta a la que existía hace 100 años. Y hoy tenemos capacidad para hacer embalses y presas más inteligentes, tenemos la capacidad para desalinizar mucho más. En Andalucía tenemos 975 kilómetros de costa, 5 provincias andaluzas que dan al litoral, pero solo en 2 hay desalicinadora, o como se diga, que cada vez lo digo peor. Pues hay 3 provincias en las que es posible, ¿no? Aquí encontramos los problemas ambientales, no tenemos problemas, tenemos una gran ventaja a día de hoy para estos procesos, que es que tenemos capacidad de instalar, o tenemos aprobada ya la instalación de 12.000 kilovatios de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son las que pueden alimentar perfectamente este proceso para convertir el agua del mar en agua susceptible de ser usada con carácter potable, por regadío, etc. Es decir, se dan todas las condiciones necesarias para que el agua sea un factor diferencial, para que haya mucha actividad económica en relación al agua, no solo a través de su uso, sino a través de su gestión, ¿no? Y esperamos ahí que en los próximos meses podamos dar buenas noticias en materia de agua, ¿no? El agua, como veis, ocupaba 2 páginas enteras del documento que presentamos en su momento, pues para nosotros es un tema estratégico. En materia de sectores, bueno, pues en la Alianza por la Industria, renovar el Pacto Andaluz por la Industria, la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, que ya está en marcha. Hoy tenemos a las 1:30 una primera reunión de la Comisión de Seguimiento y Planificación de esa Alianza por el Hidrógeno. Ahí lo que hay que es aglutinar muchos intereses. En el documento que hicimos para el acuerdo del diálogo social, el hidrógeno aparecía por todas partes, la gran apuesta del sector industrial, tanto del que lo genera como el que lo usa, con lo cual para nosotros era importante, conjuntamente como era importante los temas de los espacios productivos, los polígonos industriales, que tanto nos habéis dicho, que estaba en nuestro documento y que está en la propuesta de acuerdo. Tal es así que ayer, creo que se ha publicado ya en exposición pública la consulta previa para hacer esta ley de espacios productivos. Para nosotros esto es muy, muy importante, así nos lo habéis pedido. Nosotros estamos muy, muy encima de esta ley y a vuestra disposición para lo que queráis. También en este ámbito sectorial, la estrategia para una minería sostenible. La semana pasada ya hemos tenido la primera reunión de esta estrategia para ir avanzando en una minería que no solo es la minería metálica de la franja pirítica, sino también la minería que tiene que ver con los áridos, con la piedra ornamental, con las canteras en general, ¿no? Finalmente, en el ámbito sectorial, un elemento que nos habéis pedido también mucho desde el sector comercial, que es el Plan Renove, en el cual estamos trabajando para el Plan Renove de electrodomésticos. Y luego también, y eso es algo que siempre en Cádiz tiene su público, por así decirlo, si me permitís la forma de así expresarlo, que es medidas para retener proyectos industriales susceptibles de deslocalización. Cuando estábamos negociando el acuerdo de diálogo social, fue cuando precisamente Ferrovial anunció que se marchaba de España. Esto dio lugar a un debate muy intenso sobre las medidas que habría que adoptar para que las empresas beneficiarias de ayudas no se marchen y tengan, digamos, un elemento sancionador, un elemento desincentivador a la hora de tomar decisiones de deslocalización. Nosotros lo que dijimos es que no había que buscar medidas sancionadoras o desincentivadoras, sino que lo que teníamos que buscar entre todos era medidas para retener los proyectos, medidas para hacer más atractivo el territorio,
para que esos proyectos industriales se puedan desarrollar, ¿no? En esas medidas insistimos mucho en la ley JICA, en los temas ambientales, insistimos también en lo que tienen que ver con modificaciones como la que se ha producido de la lista, de la ley del suelo, y seguimos insistiendo en todo lo que tiene que ver con simplificación administrativa, todo lo que tiene que ver con política fiscal, que es muy importante para que nuestras empresas puedan competir fiscalmente, y en esa línea en la que estarán esas ayudas, esas medidas para retener los proyectos industriales. Después también las ayudas a los sectores agroindustriales. El agroalimentario es un elemento también que está muy transversal a lo largo del acuerdo. En materia de turismo, bueno, aprobar una nueva ley de turismo de Andalucía. Aquí ya estamos trabajando y desde ya los sectores afectados, este viernes tenemos convocado Consejo Andaluz de Turismo del Consejo Empresarial de Turismo de la CEA, y ahí os vamos a pedir que nos deis ideas y propuestas en materia de turismo, ¿no? En materia del mecenazgo, como ya os decía, es una petición nuestra, esta ley del mecenazgo, para, bueno, pues incentivar la actividad empresarial, la actividad cultural, desde el punto de vista empresarial, también con una política fiscal, ¿no? En materia de audiovisual, lo que hemos dicho era que era necesario, si veis, aquí me llama la atención, que el párrafo que nosotros habíamos escrito es casi el mismo párrafo que hay en el acuerdo de diálogo social, aprobar un plan estratégico para el sector audiovisual andaluz que contribuya a generar los instrumentos, sea clúster o no, que profundice la capacidad competitiva del sector. El clúster del audiovisual ya está en marcha, ya se está poniendo en marcha, también estamos participando en su desarrollo, y también los que tengáis más interés, más información en participar en el mismo, pues a vuestra disposición, ¿no? Por último, ya en este ámbito último, de este apartado tercero que tiene que ver con apoyo a empresas, yo diría que aquí hay poca novedad. Todo lo que tiene que ver con los proyectos de innovación, todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología, todo esto realmente lo que hacemos en el acuerdo es reproducir lo que ya existe realmente y poner el foco en que efectivamente se cumplan todos estos elementos, ¿no? Si introducimos, y así nos lo habíais pedido, una cierta política de clúster en Andalucía. Los clústeres, como sabéis, cada vez van teniendo más relevancia, cada vez más organizaciones nuestras se van incorporando a los mismos, y lo que sí creemos necesario es que haya una regulación clara, un elemento que nos dé una cierta seguridad, ¿no? Y ya que están ahí las empresas y los sectores empresariales, bueno, que podamos consolidar esos instrumentos para nosotros poder seguir participando en los mismos, ¿no? En el ámbito de internacionalización, prácticamente medidas que ya venimos adoptando y que ya todos conocéis, no hay grandes novedades. Sí hay esa transversalidad que os decía del apoyo al sector agroalimentario, que expresamente se contiene así. La internacionalización está dentro de lo nuestro. La digitalización, lo mismo. Aquí lo que sí hemos pedido, que la Junta de Andalucía tenía interés en poner en marcha este centro de ciberseguridad. Sabemos que existe una estrategia andaluza de ciberseguridad en la cual estamos participando a través de la participación que tenemos en el Consejo Asesor de la Agencia Digital de Andalucía, y aquí lo que sí hemos pedido es que esté al servicio de las empresas, que no sea un laboratorio de generación de ideas, por así decirlo, sino que de verdad en ese ámbito de la colaboración pública-privada puedan participar las empresas. Y luego un tema que también creemos importante, que tiene que ver con mejorar las competencias digitales de la ciudadanía, porque cada vez más
nuestro mercado o parte del mercado, de parte de las transacciones económicas, se realizan con carácter digital. A las empresas nos interesa que nuestros clientes estén lo mejor formados posible y en esa línea es por lo que apoyamos esta mejora de las competencias digitales de la ciudadanía. En materia de empleo, negociación colectiva, lo que hacemos es una política, si queréis, continuista. Vamos a seguir con el plan de apoyo de negociación colectiva, vamos a seguir con los temas de prevención de riesgos laborales que vienen articulándose de una forma adecuada, y lo que sí pedimos es la potenciación de los instrumentos que ya se crearon, tanto del CAR, CERCLA, Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Y voy acabando, me quedan esta es la última transparencia que me queda, que es lo que tenía que ver con lo que yo os decía de la gobernanza, de participar en la gobernanza, en participar en la gestión de las políticas públicas, con un elemento ahora mismo que es fundamental, que es la gestión, el seguimiento y el diseño de los fondos europeos, no solo de los Next Generation, sino de todos los fondos europeos. Ahora mismo están coincidiendo en Andalucía los Next Generation y los fondos del periodo 22-27 de la Unión Europea. Hay mucho dinero, por así decirlo, o mucho presupuesto. Es verdad que gran parte de esos fondos, su utilización viene predeterminada por la normativa europea y por la normativa estatal, pero nosotros lo que intentamos es, bueno, pues la medida de lo posible, poder influir de lo más ampliamente que sea necesario para que se adapten lo mejor hacia la pyme. Ejemplo, ahora mismo está vigente una ayuda para la eficiencia energética del sector alojativo andaluz, que está dotada, si no recuerdo mal, con 17 millones de euros, y a la que se han presentado proyectos por valor de 800.000 euros. ¿Por qué hay esta diferencia entre la capacidad presupuestaria y lo que de verdad están demandando las empresas? Bueno, pues porque en la normativa de eficiencia energética se puede financiar con este fondo, no está la generación fotovoltaica, que es lo que están demandando los sectores alojativos. Con lo cual, pues no está teniendo eficacia ninguna. Ya puede decir Europa lo que sea, ya puede decir el Estado lo que sea, pero que si ponemos 17 millones de euros que no van dirigidos a lo que las empresas demandan realmente, o lo que el mercado le está demandando a las empresas que aporten, bueno, pues estamos haciendo pues, inútil, por así decirlo, la medida, ¿no? Por eso la importancia de esta comisión de seguimiento, la importancia de que participemos para ir trasladando estas y otras cuestiones al ámbito de la Junta de Andalucía para intentar, bueno, pues la medida posible, adaptar lo máximo posible estos fondos europeos a las necesidades de las empresas, especialmente en las pymes. Y finalmente, en el ámbito de la gobernanza, os diría que estaría la Ley de Participación Institucional. La Ley de Participación Institucional es una ley que está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el artículo 26.2. Es una ley que ya firmamos con el último gobierno de José Antonio Griñán para que fuese aprobada, que luego volvimos a firmar para que fuese aprobada y que no ha sido aprobada a día de hoy. Tenemos el compromiso que se firmará de aquí antes de que acabe el primer semestre de este año. Esta ley, para que lo que no conozcáis, lo que viene es a dar certeza y seguridad jurídica a las organizaciones empresariales más representativas. Esta ley hace que ese carácter más representativo que tenemos reconocido, que os decía al principio, que está en el estatuto, que es base del diálogo social, bueno, pues aquí ya, digamos, se articula perfectamente vía legal, como se ha hecho ya en 14 comunidades autónomas de España y nosotros todavía la tenemos pendiente. Para nosotros es muy importante la aprobación de la misma, ya digo, porque nos dará seguridad jurídica, confianza y relaciones con las administraciones. Yo aquí, el acuerdo tiene muchísimo más contenido. Yo he intentado seleccionar todo lo que tiene que ver con una relación directa con las empresas, con la actividad empresarial.
Como ya he ido enunciando, hay cosas que se están poniendo en marcha, otras de las que tengo menos información porque ahora mismo serían declaraciones de voluntad, por así decirlo, y que tenemos que verlas. Y lo que nos interesa, bueno, primero que conozcáis que existe el acuerdo, que el acuerdo está pensado para favorecer a las empresas, a los sectores empresariales, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en el desarrollo del acuerdo como en otras cuestiones. Insisto en un elemento que creo que es importante, que he intentado poner sobre la mesa. Las ideas y propuestas que nos hacéis llegar, nosotros las incorporamos a las peticiones a la Junta de Andalucía. Yo siempre digo lo mismo, nosotros acogemos todas las peticiones de todos los sectores, excepto, con la única excepción, cuando alguien nos propone a alguien que va en contra de otro sector. Es decir, si se hace una propuesta de que, oiga, que solo puedan regar los mayores de 20 años, que tengan árboles de más de 20 años, y que se le prohíba regar a los que tengan árboles de menos de 20 años, nosotros eso no lo vamos a asumir. También representamos a los que tienen árboles de menos de 20 años, por seguir con esta historia, pero todo lo que no vaya contra ningún sector, nosotros lo interiorizamos, lo sistematizamos y lo defendemos ante, en este caso, la Junta de Andalucía, unas veces con más acierto, otras veces con menos, como es lógico. El BOJA lo tiene el gobierno que lo tiene, con la ideología que lo tiene, y estamos a vuestra disposición para seguir en ello y todas las ideas que nos queráis trasladar, todas las cuestiones a vuestra disposición. Así que, Belén, abrimos el turno de preguntas y perdonad si está un poco pesado, pero es que es muy largo. Nada, nada, muchas gracias. Entendemos que esto es un poquito duro de asimilar, pero bueno, para eso estamos. Quería yo antes, mientras la gente se decide a preguntar, si alguien quiere hablar, pues que desconecte su micrófono, que haga la pregunta, o si quiere que la comente por el chat, ¿vale? Yo quería preguntarte que has comentado que seguramente las medidas urgentes van a estar más o menos listas para agosto de este año. ¿Realmente podemos creernos eso? Porque la administración dilata mucho los procedimientos. Y si se ha firmado en marzo, ¿te crees que en agosto eso va a entrar en vigor ya? Es nuestro objetivo. Vamos a ver, las medidas del año 2021, las medidas que acordamos de ayuda directa a los sectores de actividad, si os acordáis, esas medidas no solo es que entrasen en vigor con bastante celeridad, se aprobaron los decretos leyes con bastante celeridad, sino que en muchos casos en 2 meses y medio estaban todas pagadas. Esto es lo de la robotización. Aquí la complejidad está realmente... Hay dos complejidades. Una, tener presupuesto, que esa teóricamente está superada. Y dos, articular un modelo que permita que la comprobación de las circunstancias que dan derecho a la ayuda se pueda hacer de forma digital. Vamos a ver. En el caso que nos ocupa, yo tengo que demostrar que me parece que el 30%, un momentito que os lo digo exactamente, ¿no? El caso del incremento del coste energético, el caso del coste energético, creo recordar que era que hasta el 30% de mi facturación se ha visto afectada por lo que es el incremento del coste energético, ¿vale? Entonces, eso primero, ¿cómo sabemos que se ha producido ese coste energético? Si tú tienes que presentar la factura, así decirlo, la administración tiene que hacer un ejercicio de comprobación de esa factura. Y además tiene que comprobar que se ha producido ese incremento y que además que el coste energético es importante para mi actividad. No es lo mismo un kiosco de prensa que una fundición de acero a la hora de coste energético, ¿no? Entonces, claro, si encontramos, y eso es lo que está ahora mismo, y no os niego que hay dificultades, si conseguimos que Hacienda traslade los ficheros en los que ellos tienen el pago que ha hecho cada empresa de coste energético de entre un mes y otro, eso
ya hace que la empresa no tenga que presentar esa documentación. Con lo cual, sí, una vez que esté en marcha, incluso hay ayudas que se han hecho en el último periodo que las personas ni las han tenido que pedir, sino que automáticamente se les ha asignado por cumplir los requisitos. En eso es lo que estamos. Si somos capaces, ya os digo, de poner todo eso en marcha, y la Junta lo lleva trabajando varios meses, y el acuerdo, hay que llegar a un acuerdo con Hacienda, que ya se llegó, los que tuvisteis ayudas a comercio y autónomo y turismo en la anterior legislatura, no tuvisteis que aportar ya ningún dato, sino que toda esa comprobación, eso fue gracias a un acuerdo con la agencia tributaria. Si eso se consigue, yo creo que sí nos podemos llegar a ese objetivo, ¿vale? Porque además nosotros hemos dicho que estas son las medidas prioritarias e inmediatas. Entonces, tenemos bastante confianza que sea así. Los precedentes son positivos. Es verdad que necesitamos el acuerdo con la agencia tributaria, que estamos en campaña electoral, etcétera, etcétera. Por eso nos vamos un poquito más de mayo, ¿vale? Pero confiamos en que sea posible. Vale, lo que pasa que Hacienda tiene los datos de las grandes empresas, las pequeñas no tienen las facturas de Hacienda. Va a ser más complicado para las pymes, ¿eh? Eso Cuidado. para que el presente, tú sabes, ya tema fiscal de mensual, el tema del IVA mensual y todo, pero Claro. lo normal es las pymes que presentan el trimestral y Hacienda no sé yo hasta qué punto va a tener todas las facturas, pero bueno, independientemente de eso, quería, mientras nadie pregunta, yo te pregunto otra. ¿Las organizaciones empresariales entran en las medidas? Vamos a ver, las organizaciones. Porque la Unión Europea considera a las organizaciones empresariales como pymes, siempre que realicen alguna actividad económica, no solamente su actividad social. Para la Junta va a haber, por ejemplo, la de eficiencia energética o el coste de la energía, que también las organizaciones empresariales han subido mucho su coste energético. ¿Vamos a poder entrar en esas líneas o nos dejan fuera? Eso habrá que verlo, yo entiendo que sí podemos entrar, lo que pasa es que acuérdate las ayudas del año 2021, el gran foco estuvo en los SENAE, todos descubrimos que teníamos SENAE. Sí, es verdad. En un momento, yo no sé por qué muchas veces, y desde la Confederación de Cádiz, nos hicieron llegar listados de SENAE, oye, pues, entonces, volvemos a lo mismo, cuando tú estás en un SENAE, es posible automatizar la consulta, las ayudas. Yo no sé ahora mismo en qué SENAE está la Confederación de Cádiz o la Confederación de Empresarios de Andalucía. Objetivamente, en cuanto que somos pymes, somos destinatarios de la medida. Claro. Ahora, como hay que ver cómo se hace la medida y hay que ver el SENAE, yo sé que algunas de las ayudas pasadas sí éramos susceptibles de solicitar. Vale. Igual que podemos pedir ayudas a la contratación, este elemento es susceptible, pero habrá que ver, y eso hasta que no tengamos el modelo que está haciendo la Junta de Andalucía, habrá que ver si estamos en el SENAE oportuno o no, por así decirlo. Vale, pues muchas gracias. Bueno, señores, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Parece Luis que No, es normal. ha impresionado. Es difícil. No, yo lo entiendo porque esto es lo suficientemente general como para no entrar en lo sectorial y el que tiene una cuestión sectorial más o menos ya la tiene resuelta. De todas formas, yo sí me gustaría insistir en un tema que para mí es importante y aprovecho el público que tengo. Que no dudéis en trasladarnos cuestiones. Para nosotros es fundamental a la hora de generar argumentos, de generar documentos y de defender posiciones. Yo esta tarde voy, ya os digo, al Parlamento para hablar de la sequía. Bueno, pues ayer me ha llegado el caso concreto de una empresa que para el agua que usa en su proceso productivo, volver a reintroducirla en el proceso productivo, por así decirlo, y lo que estamos hablando es de, no sé, industria agroalimentaria para la limpieza de
de los alimentos, ese agua tratarla y volver a usarla para la limpieza del tratamiento, tratada por ellos mismos. Esos son un trámite de 2 años para conseguir eso. Bueno, pues si esos ejemplos, esas historias como esas nos las hacéis llegar, para nosotros nos da mucha fortaleza argumental, ¿vale? Claro. Entonces, todo lo que nos podáis ir trasladando, todo lo que nos podáis ir aportando de ideas, ya os digo, el bien, y bueno, y luego eso, que sepáis que el acuerdo no se agota en que lo hayamos contado en el Comité Ejecutivo, en la Junta Directiva y la Asamblea. El viernes tenemos Consejo de Turismo, en un par de semanas tenemos Consejo de Medio Ambiente, y ahí vamos a ir viendo día a día todas las cuestiones que sean necesarias. Con lo cual, que participéis, que nos enviéis, que no os privéis de nada, que para eso estamos. Vale, muy bien. Pues ¿Vale? muchísimas gracias, Luis, muchísimas a la CEA, muchísimas gracias a la Junta de Andalucía, a la Consejería. Y más que decirles que os va a salir una encuestita ahora, una encuesta. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Yo lo que pasa es que no sé dónde darle a la Sí, manita. creo que no está la manita, sí, no está. Es que no está la manita, llevo un rato, pero bueno. Estupendo. ¿Qué tal? Hola, yo soy María José y bueno, soy directora adjunta de un grupo de empresas aquí en Cádiz, capital, emprendedoras en los años de pandemia. Y bueno, mi pregunta es una cosa que me preocupa, es que el tema se lanza mucha información a través de la cantidad de ayudas que hay ahora mismo en marcha y tal, ¿no? Pero veo que como que no sale la regularización de esas ayudas para poder acceder a ellas. Pongo en ejemplo los fondos europeos, New Generation. Yo estuve, no sé si fue, pues creo recordar en el mes de marzo, que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz hizo una formación donde dio información acerca de, y estuvieron pues personalidades institucionales relevantes, pero hasta el día de hoy no ha salido nada. Hasta el día de hoy no existe el decreto o la regulación para poder acceder a esos fondos. Entonces, además recuerdo perfectamente cuando no sé si era la ministra de Hacienda o no me acuerdo quién fue quien lo dijo concretamente, que después de Semana Santa se pondrían en marcha pues todas esas medidas, ¿no? Para poder acceder a ellas. Pero bueno, se anuncia mucho, pero verdaderamente aquí yo me meto todas las semanas en el buscador de la Junta de Andalucía y sí, existen unos fondos que creo que son para la cultura y para el teatro. Ya está. O sea, para empresas no hay nada. ¿Cómo va eso? ¿Dónde se puede obtener información? Eso, porque claro, si ese dinero está, pero ese dinero no se pone a disposición de las empresas, no tenemos nada. Vamos a ver. Ese es un elemento de crítica que nosotros también hacemos. Es verdad, vamos a ver, es verdad que sí hay determinadas ayudas que ya se han puesto en marcha a través de los famosos PERTE, con carácter, si queréis, sectorial. Es verdad que hay ayudas que a lo mejor no se identifican como Next Generation, pero que sí se están poniendo en marcha. La que tú has dicho ahora de la cultura, de las salas de cine, por ejemplo, es una de ellas, y algunas otras. Es decir, la que yo he contado antes de eficiencia energética en materia de turismo, viene también por esa línea. ¿Qué es lo que ocurre? Y esa es nuestra crítica. Que no se está identificando y sobre todo que muchas de esas ayudas no están llegando a las pymes. Se están quedando en las administraciones públicas. Es decir, hay el programa de mejora de los sistemas judiciales, no sé qué, no sé cuánto, eso va con fondos de derecho. Es verdad que al final para tú mejorar los sistemas judiciales tienes que tener unos nuevos programas informáticos que al final que llega a la empresa, por así decirlo, ¿no? Pero lo que es ayuda directa a las empresas, es cierto que no están llegando. Nosotros lo estamos criticando, lo estamos poniendo sobre la mesa, y por eso una de las medidas que hemos hecho es esta comisión de seguimiento que hemos creado con la Junta, en la cual poder identificar esas ayudas y ver si de verdad están llegando a las empresas.
ese es el elemento en el que nosotros compartimos totalmente la crítica que hace y estamos en ello. Estamos en ello y lo estamos persiguiendo, por así decirlo, ¿no? Yo espero que en breve, fruto de ese resultado, nosotros podamos ir dando más información, que es verdad que la que tenemos la compartimos, pero que no es mucha, ¿eh? Muchas gracias. Hay también una pregunta en el chat, que si las ayudas incluyen la adquisición de maquinaria para aumentar la competitividad empresarial. En las ayudas de industria, yo no he bajado mucho al desarrollo. En la parte industrial sí hay ayudas para el sector, para la compra de maquinaria, ¿vale? Eso, si queréis, lo identifico mejor, pero sí era uno de los elementos que están dentro del plan Crece Industria, si hay esas ayudas a la compra de maquinaria, aunque luego hay que cumplir los requisitos que siempre, no siempre son fáciles, ¿no? Pero sí existe esa previsión de ese tipo de ayuda. Vale, muy bien. Pues yo creo que ya, si nadie más habla, pues damos por finalizada la sesión. Les va a salir ahora en una pantalla una encuesta que es importante que nos den su opinión, su feedback, para que nosotros podamos continuar haciendo el trabajo. Muchísimas gracias de nuevo, Luis, y muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta otra. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias.